Vamos a comenzar ahora siguiendo con nuestro estudio de frecuencias que habíamos estudiado, lo que serían los conceptos de tendencia central, pero vamos a centrar en los caracteres cuantitativos, ¿de acuerdo? Recordemos que esos caracteres cuantitativos, ¿cuáles eran? Aquellos que tenían asociado un valor numérico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos visto nosotros en la última clase hacía referencia a qué? A nuestras distribuciones de frecuencias, ¿verdad? Con respecto a frecuencias relativas, frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, tanto relativas como absolutas, obteníamos distintas representaciones gráficas. Ahora queremos obtener información no gráficamente, sino queremos obtener información sobre esas frecuencias con las que estamos trabajando. A ver si hay ciertos elementos que, no de forma gráfica, sino de forma matemática, me den algo de información al respecto. Entonces, en lo que nos vamos a centrar es en el estudio de esas medidas de tendencia central, es decir, dada una distribución de frecuencias dada, bueno, ya he puesto dada una distribución de frecuencias, vamos a estudiar una serie de medidas o valores que resumen la información, que van a ser esencialmente lo siguiente. Vamos a hablar del concepto de media aritmética. Vamos a hablar también del concepto de moda, o bueno, antes de moda vamos a hablar por ir por orden, del concepto de mediana, moda, y por último vamos a introducir el concepto de cuantil, que seguramente todos son conceptos que nos suenan y con los que hemos trabajado en algún momento, sobre todo la media aritmética. Pero vamos a hacerlo de un modo más matemático, más formal y más extenso, porque aquí vamos a poder trabajar también con caracteres que están agrupados o que no están agrupados. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un caso muy sencillo, que es simplemente, hasta ahora, el de los caracteres que no están agrupados, que son valores numéricos. Vamos a estudiar eso que va a coincidir con lo que nosotros ya deberíamos conocer, pero también ciertas generalizaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es cuantil o el cuartil? Con R. Cual. A mí me suena del bachillerato de la época de antaño, que eran los cuartiles, ¿no? Que te dividía. Es el cuantil. Ah, vale, pues Cuantil, con N. lo recordaba Sí. como cuartiles, de cuartos. Claro, porque eso es un caso muy concreto. Es decir, Vale. en general se llama cuantil. Y luego vamos a ver algunos nombres que conocemos, como son los cuartiles, los deciles. Seguramente Ah, no le hemos hablado como centiles, sino como percentiles, ¿verdad? ujú, Que nos suenan de haber trabajado con esos conceptos, ¿vale? Pero en general es el vale, concepto de cuantil, ¿vale? vale. Entonces, para todos estos ejercicios vamos a centrarnos en lo mismo, que sería, eh, en todos estos casos, vamos a considerar x1, x2 hasta x sub k, que son los datos distintos con los que trabajamos
o que también lo llamamos datos de nuestro carácter cuantitativo, que también lo habíamos llamado o marcas de clase de los intervalos en caso de que se trate de datos agrupados. ¿Vale? Vale. Y llamamos también, por seguir con la misma notación del otro día, vamos a tener un n subíndice i, n en minúscula, que esto va a ser la frecuencia absoluta de quién? De el elemento x sub i, que esto va a ser para todo i, desde 1, 2 hasta k, donde sabemos que la suma de todas estas frecuencias absolutas, n sub 1 más n sub 2 más n sub k, vamos a denotar a esa suma mediante n, que es lo que llamamos la frecuencia total, ¿verdad? Entonces, con esto ya tenemos un primer concepto que es el concepto de media aritmética. Es decir, vamos a introducir nuestro primer concepto, la media aritmética, que es el más sencillito de todos, que sería el siguiente. Entonces, se define la media aritmética de los datos x sub i con frecuencias n sub i para i igual a 1, 2, hasta acá, como el libro lo denota mediante una minúscula. A lo mejor en otros casos estamos más acostumbrados a utilizar una notación que sea una X con una rayita encima. Esto es simplemente cuestión de notación, ¿vale? Pero vamos a intentar seguir la notación del libro para no liarnos. Que sería, sumamos todos los datos que disponemos, es decir, desde i igual a 1 hasta acá, sumamos los datos x sub i y lo multiplicamos por su correspondiente frecuencia absoluta n sub i. Y todo eso lo dividimos entre n. Es decir, que vamos a tener el dato, si queremos, n sub 1, o bueno, x sub 1 realmente primero. El x sub 1 lo multiplicamos por su frecuencia n sub 1, le sumamos el x sub 2 por su frecuencia n sub 2, más así hasta que llegamos al x sub k por el n sub k. Y todo eso dividido entre n. ¿De acuerdo? En particular, si nos fijamos, lo que vemos es que si queremos reescribirlo, podemos fijarnos en que esto se puede expresar como n sub 1 partido por n, todo eso multiplicado por el x sub 1, más n sub 2 partido de n, todo eso multiplicado por el x sub 2, y así hasta que llegamos al n sub k, n sub k partido de n, todo eso multiplicado por el x sub k, ¿de acuerdo? Y justamente estos cocientes, ¿quiénes son? Estos términos que aparecen aquí, La frecuencia, n ¿no? sub 1 partido por n sub 2 Expresado, partido por n sub k partido por n, ¿qué nombre expresado recibían? en tanto por uno, la frecuencia en tanto por uno, sí, pero Que eran las frecuencias absoluto. relativas, ¿vale? Esas Vale. son las frecuencias relativas, mientras que los n minúsculas son simplemente las frecuencias absolutas. Es decir, que en realidad también puedo definir la media diciendo, multiplico la correspondiente frecuencia relativa por el dato con el que estamos trabajando, ¿vale? Ujú.
¿Hasta ahí todo bien? Sí, Venga, vamos a seguir avanzando. Ahora, vamos a tener el concepto que ya empezamos a trabajar un poquito más, que es el concepto de mediana. Porque en la mediana van a empezar a pasar cosas y ya no estamos tan acostumbrados. Claro. ¿Por qué? Porque la mediana, como tal, se define como uno de los elementos en nuestros datos. Es decir, es aquel valor que, bueno, aquel valor de nuestra variable, de la variable, de modo que si ordenamos los valores, el que se queda en medio de manera creciente, ¿no? claro, los valores de forma creciente, Que esto recuerdo yo del deja, bachillerato que era el cuartil de en ujú, medio. claro, esto deja la mitad de los valores O el quinto decil. a la izquierda y la mitad a la derecha. Claro, esta definición está muy bien si estamos en la ESO, no para matemática. ¿Por qué? Porque tú imagínate que nosotros cogemos un ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, pues, Que va a poner un contraejemplo de definición incorrecta. no, un ejemplo de esto ya no queda tan claro esta definición. Es decir, Vale. hallar la mediana de los datos que sean, pues vamos a poner, por ejemplo, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2. ¿Vale? Estos datos. ¿Qué hacemos? Primero los ordenamos, ¿verdad? Poner los tres ceros, luego los dos uno y luego los dos doses. Exactamente. Entonces decimos, claro, los ordenamos y decimos, pues tengo un 0, un 2, 3, 0, ¿no? 0, 0, 0. Unos hay dos, 1, 1. Y 2 hay dos también, 2, 2. Claro, en total, ¿cuántos elementos sí tengo? ¿Cuántos elementos tengo? Siete. Siete. 7. Entonces, si cuento uno, 2, 3 por la izquierda y uno, 2, 3 por la derecha, este de aquí en medio, Sería tu mediana. claro, este sería la mediana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que te deja los mismos elementos para un lado que para otro. Claro, me deja la mitad o menos a la izquierda y la mitad o menos a la derecha, ¿verdad? Mm. ¿Y si cambiamos? Es decir, ¿y si tenemos 0, 0, 1, 1, 2, 2? ¿Cuál es Pues el del sería, medio? Dice, pues claro, uno más 1, uno 2, entre dos. 3, 1, 2, 3 es este de aquí. Haría la media. Porque la media, ¿no? Pues porque el sentido común de Claro, una ¿no? Pero persona que esto en dice, ningún momento, la ya, definición que, o lo que hemos escrito, nos dice, oye, si no hay uno que puedas elegir, haces la media, ¿verdad? ¿Eso dónde viene aquí? ya no viene. Claro, entonces, aunque esta es la definición intuitiva, nosotros queremos dar una definición más matemática de este concepto, ¿verdad? Ujú. Y que no tengamos este tipo de problemas. Entonces, vamos a dar formalmente nuestra definición de mediana. Ahora bien, ya que estamos haciendo las cosas bien, vamos a hacerlo bien del todo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener datos que estén agrupados o que no estén agrupados, ¿verdad? Claro, Entonces, estamos acostumbrados a trabajar con valores numéricos sin agrupar, como está ocurriendo aquí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a mí me están dando los valores en un cierto intervalo? que no fuese como discreto, que fuese más Que continuo, para fuese continuo. Es entenderlo. decir, si en lugar de darme a mí, por ejemplo, hablando de alturas, yo no te digo, esta persona mide 172 y esta persona mide 172 y esta 175.
No, yo te digo, hay 5 personas que miden entre 170 y 175. Mm, ¿Ahora qué entendemos nosotros por mediana? Porque la mediana tiene que ser un valor, no un ¿Lo harías, intervalo, ¿verdad? lo harías con las marcas de clase? Las marcas de clase son lo que me van a permitir a mí identificar esos elementos. Uno podría pensar, ¿cojo el punto en medio del intervalo? ¿Cojo un extremo? ¿Cojo otro valor? Eso es lo que vamos a ver ahora nosotros para formalizar ese concepto, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a formalizar la definición de mediana, para lo cual tendremos que distinguir entre trabajar con datos agrupados o no, en intervalos, ¿vale? Decimos, bueno, pues supongamos primero que estamos trabajando con datos sin agrupar. Entonces, también hemos visto precisamente el qué. En el ejemplo anterior, que hay casos distintos, ¿verdad? Que el comportamiento depende de cuántos casos hay, ¿cierto? Porque aquí, ¿qué está ocurriendo? Que si tú dices, ¿cuántos elementos tengo en este ejemplo de la izquierda? 7. Mm, ¿Y la mitad de 7 cuánto es? 3,5. Pero no hay ningún elemento que sea el elemento número 3 y medio, ¿verdad? No, pero es que cuando tú ordenas, cuando Claro, hay impares pero, números, sí te va a claro, cuadrar. pero en la parte derecha, ¿cuántos elementos tengo? 3, en el caso rosa, Tengo, 3. tengo 6 elementos y la mitad de 6 es 3. Entonces, si hay un elemento que coincide con justamente esa mitad, ¿verdad? Sí, Y el comportamiento en ese caso ha sido distinto, ¿cierto? mm, sí. Pues eso vamos a hacer nosotros, precisamente. Porque cuando ha sido 3 y medio, tú te has quedado con qué elemento. Con el uno. Bueno, es que en los dos casos va a ser uno. Sí, pero digo, cuando han sido. Con el Cuando cuarto, tenía 7 elementos y había 3 y medio, no me he quedado con el de la izquierda, con el 3, ¿verdad? Me he quedado con cuál? con el de la derecha, Que es el 4, como que ¿cierto? redondeas para arriba, sí. Entonces, vamos a distinguir también qué situación tengo yo para los datos sin agrupar. Entonces, tenemos también, tenemos también una dualidad de comportamiento en función del número de datos, ¿vale? Que si queremos podemos ponerlo realmente aquí como subcaso 1 y aquí como subcaso 2, que sería el subcaso 1 es aquel en el que la mediana queda indeterminada, que es lo que ocurría a la derecha a priori, ¿verdad? Que decíamos, oye, si existe un término cuando yo estoy acumulando las frecuencias, ¿verdad? Que los n mayúsculas son las frecuencias acumuladas. Si el nj-1 es igual que el n medios, la mitad de término, y esto es menor que el nj, entonces vamos a definir nuestra mediana m sub e como tú has dicho, o como hemos dicho intuitivamente, ¿verdad? Que sería A
aquí justamente voy acumulando, ¿verdad? Y cuando acumulo 1, 2, 3, llego justamente a la mitad de los datos que tengo, que son 6 entre 2, 3. Entonces, ¿qué voy a coger? No el 1 de la izquierda ni el elemento de la derecha, voy a coger el valor medio, ¿verdad? Es decir, voy a coger el valor c sub j menos 1 que tengo a la izquierda, voy a sumar el valor c sub j que tengo a la derecha y toda esta cantidad la voy a dividir entre 2. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, sí. Mientras que el subcaso 2 es el caso que teníamos inicialmente, en el que tengo 7 elementos y justo la mitad hay un elemento que me separa la misma cantidad a la izquierda y la misma cantidad a la derecha. Es decir, aquí, si el nj-1, el n mayúscula es la frecuencia acumulada, es menor que la mitad de términos y esto es menor que la frecuencia acumulada hasta el j, entonces, ¿cómo defino simplemente la mediana? M sub e. Esta es la parte Eh, sencilla, ¿verdad? Hemos dicho el elemento de la izquierda o el siguiente. el siguiente. Y el siguiente sería el c sub J. j. Justamente esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ujú. Dice, bueno, esto no ha sido muy complicado. Ahora, ¿dónde está el cambio? En que aquí estaba trabajando con datos sin agrupar, ¿verdad? Ujú. Y si agrupamos los datos, claro, ahí el comportamiento va a ser distinto. Es decir, veamos ahora la situación de datos agrupados. Lo haría exactamente igual, pero trabajando de manera discreta con las marcas de clase. Exactamente. Solo que ahora, de nuevo, vamos a tener dos subcasos. Es decir, de nuevo, vamos a distinguir dos casos posibles. Vamos a llamarlo también subcaso 1 y vamos a llamarlo aquí subcaso 2. Por seguir la misma estructura que el libro, aquí el libro hace un cambio, no sé por qué. Y ahora aquí estudia el caso en el que el nj-1 es menos estricto que el n medios, que es menos estricto que el n mayúscula j, ¿vale? Claro, ¿eso qué significa? Que ahora, si ocurre esto, entonces la mediana está en el intervalo, porque ya estamos con intervalos, ¿verdad? Y ya no es el valor c sub j menos 1 o el c sub j, sino que está en intervalo c j menos 1 guión c sub j. Recordemos que esta forma de escribirlo no significa que estoy restando, ¿vale? Es simplemente la notación que utilizaba el libro en lugar de Sí. una coma, Oye, ¿vale? Pablo, me está preguntando aquí mi novia, ¿sobre qué hora vamos a... 8:30, 8:15 como tarde. En Vale, 15 minutos más, prox, media hora como vale. mucho, hemos terminado. Nada, nada, si es por saber para Sí, decírtelo. sí. Yo tengo tiempo ya. Entonces, está en este intervalo. Y la definimos, porque claro, tú dices, bueno, está en ese intervalo, pero ¿cuál es el valor exacto, verdad? Sí. ¿Cómo? Esta m sub e, ¿quién va a ser? Uno podría pensar, el punto medio. Ña, no va a ser exactamente el punto medio, sino que vamos a coger el cj menos 1, el valor de la izquierda. Y vamos a ver cuánto nos separamos de ese valor de la izquierda, ¿vale? Pues vamos a separarnos tanto como al punto medio exacto, ¿de acuerdo? Al n medios, le vamos a restar lo que ya hemos acumulado hasta el extremo izquierdo, nj-1, y vamos a multiplicar por un factor de corrección que es por la frecuencia acumulada del valor CJ, perdón, la frecuencia absoluta del valor CJ, pero
decimos este valor de corrección porque multiplicamos por cómo de grande es nuestro intervalo. ¿De acuerdo? Porque de algún modo no es lo mismo tener primero intervalos que midan 1, 1, 1 y que de repente haya un intervalo que mida 17. Porque claro, si mide 17 es más normal que acumule mayor frecuencia ese intervalo, ¿verdad? Claro. Entonces eso de algún modo quiero compensarlo. Pues la idea que tuvieron fue compensar de este modo. Aquí si quieres puedes poner unos paréntesis. Yo qué sé, si queda claro que esto está multiplicando. Pero bueno, que Se ponemos ve esos que paréntesis multiplica la así, ¿de operación. acuerdo? Que no se nos olvide que este término a sub j es la amplitud de nuestro intervalo t sub j menos 1 guión t sub j, ¿vale? Y ahora, había otro caso que sería, claro, ¿qué pasa si justamente hay una frecuencia acumulada que coincide con la mitad? Es decir, si el n sub j acumulado es justamente la mitad n medios. Entonces, claro, sabemos que la mediana también está en ese intervalo, ¿verdad? Pero entonces tomamos la mediana de forma mucho más sencilla. Igual que ocurría antes. En ese caso, la mediana va a ser simplemente el valor c sub j, es extremo, ¿vale? Fíjate que tiene un comportamiento como aparentemente al revés que lo que había ocurrido con los datos sin agrupar. Sin agrupar, cuando coincidía, tomaba el punto medio. Mientras que cuando estaba entre los dos valores, era cuando tomaba el valor exacto. Aquí ocurre al revés. Cuando la acumulada coincide con la mitad, se toma el extremo del intervalo. Mientras que si está entre medias, entonces se hace este ajuste de la mediana. Vale. ¿Vale? Ese es el comportamiento distinto que está teniendo aquí. ¿Estáis bien? Sí, o sea, entiendo el... Claro, dependiendo, tienen en cuenta la amplitud del intervalo a la hora de... Exacto. Pero es como, ¿por qué matemáticamente será así? En plan de, ala, se lo enchufo, ¿sabes lo que te quiero Sí, decir? sí. Y me quedo tan pancho. Exacto. Esta asignatura es muy así, es la pega que tiene para ser de primero. Que No tiene una demostración de, mira, no, pues pues es lo una hacemos lección que así. se hace como que a lo mejor se podría haber hecho otra lección. ¿De acuerdo? Lo que Vale, pasa es que históricamente no explica el libro el porqué de eso. ¿De acuerdo? vale. Entonces ahora, siguiente punto que vamos a estudiar, lo que sería la moda. Pues esto era el valor que más se repite, ¿no? Y esto sí es exactamente así. Es decir, la moda es aquel valor con mayor frecuencia, ya sea absoluta o relativa. ¿De acuerdo? No da exactamente igual que estemos comparando, porque simplemente si tiene mayor frecuencia absoluta, también tiene mayor frecuencia relativa y viceversa. ¿Vale? Ujú. Lo que hay que tener en cuenta es que puede haber más de un valor con mayor frecuencia, porque coincidan dos con el mayor Misma valor. Es frecuencia, decir, sí. la moda no tiene ¿Por qué ser única? exactamente por qué ser única. Podemos hablar de distribuciones unimodales, bimodales, trimodales o, en general, multimodales. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vamos a hacer el mismo estudio, que sería qué ocurre con datos sin agrupar y con datos agrupados. ¿De acuerdo? Realmente, cuando estudiamos datos sin agrupar, aquí es trivial. A la hora de trabajar datos sin agrupar, simplemente tenemos que aplicar la definición
y tomar el o los elementos con mayor frecuencia. ¿Vale? Es decir, que si yo, por ejemplo, considero en 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ¿qué ocurre? Tenemos que la moda, normalmente, ¿cómo llamamos a la moda? MD va a ser la notación que hemos utilizado normalmente para moda, igual que ME para mediana. ¿Quién sería? Bimodal, el 2 y el 3, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo lo expresamos? Pues con un paréntesis 2,3. Depende. Hay gente que escribe moda igual a 2 y MD igual a 3. A mí esto no me gusta tanto porque da a entender que toma dos valores distintos. Yo escribiría a lo mejor, en lugar de esto, escribiría que la moda puede ser cualquier valor perteneciente al conjunto formado por el 2 y el 3. ¿Vale? Cuestión de gusto. Simplemente que hay dos valores y sería en este caso bimodal. También la puede llamar multimodal. Lo que pasa es que cuando es dos, si estamos más acostumbrados a decir la bi. También si son tres, pues llamarla tri. Si son cuatro, tetra. Si son cinco, penta. Pero no vamos a dar una distribución pentamodal. Ya decimos, mira, multimodal y ya está. Se ¿Vale? entiende. Y ahora el siguiente caso que tenemos es el caso de datos agrupados. En los intervalos las cosas son un poquito más raras. Porque claro, no quiero trabajar con un intervalo, sino con un valor. Entonces veamos qué ocurre con los datos agrupados. Aquí, de nuevo, vamos a distinguir dos casos. Entonces, vamos a distinguir qué ocurre en función de la amplitud de los intervalos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos trabajando aquí con quién tiene la mayor frecuencia, ¿verdad? Entonces, tiene sentido plantearse que cuanto más amplio, cuanto más grande sea un intervalo, más fácil es que un elemento caiga o pertenezca a dicho intervalo, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a distinguir en el primer subcaso qué ocurre si todos los intervalos tienen la misma amplitud. Por ejemplo, vamos a llamarla C a esa amplitud común, ¿vale? Vale. Entonces, sea el intervalo C sub j menos 1 guión C sub j paréntesis el que tiene la mayor frecuencia. ¿Qué ocurre si hay más de un intervalo que coinciden en la mayor frecuencia? Este proceso que hacemos para este intervalo lo repetimos para el siguiente intervalo que coincida con la mayor frecuencia. ¿Vale? Vale. Entonces, definimos la moda, que hemos dicho que la vamos a denotar mediante M mayúscula subíndice D, como cogemos el extremo izquierdo C sub j menos 1 y ahora queremos ver cuánto nos alejamos de ese extremo izquierdo. Y vamos a fijarnos en qué proporción tienen estos elementos. Vamos a coger la frecuencia absoluta, pero del siguiente término, del nj más 1. Y aquí vamos
a tratar de compensar con la que teníamos en el nj-1 y le sumamos la que tenemos en el nj+1. Y todo esto lo Y, vamos a multiplicar por la amplitud de nuestro intervalo, que sería c, porque todos tienen la misma amplitud. ¿Vale? El vale. caso que es distinto es el caso en el que los intervalos no tienen la misma amplitud. Entonces, si los intervalos no tienen la misma amplitud, primero debemos estandarizarlos. Estandarizarlos. ¿Qué significa eso? Que de algún modo queremos compensar el hecho de que un intervalo pueda ser mayor que otro, ¿verdad? Y vamos a estandarizar con unos elementos L sub j, que ¿quién va a ser? Se va a definir simplemente como coger la frecuencia absoluta de ese intervalo dividida entre su amplitud. Claro, para compensar. Porque si un intervalo tiene el doble de elementos que otro, pero mide el doble, en realidad no nos parece que sea tan grande la diferencia, ¿verdad? mm, A nosotros sería claro, es lógico. Si es el doble de grande, tiene sentido que haya el doble de elementos acumulados en ese intervalo, ¿verdad? Entonces, primero vamos a compensar el cómo de grandes son los intervalos unos con otros en diferencia. ¿Vale? haciéndote como el tanto por uno. Exactamente. Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a aplicar el proceso anterior, pero a los L sub j. Es decir, ahora tomamos el intervalo C sub j menos 1 guión C sub j con mayor, en lugar de coger el que tiene mayor NJ, mayor frecuencia acumula, mayor frecuencia absoluta, vamos a coger el que tiene mayor frecuencia absoluta estandarizada. Es decir, el que tiene mayor LJ. Y definimos que aquí puede ocurrir también que haya varios repetidos. Entonces, lo que hacemos es definir la moda del mismo modo para cada uno de esos intervalos estandarizados con mayor LJ. Ahora, nuestra moda M sub D, ¿quién va a ser? Va a ser de nuevo, cogemos el extremo izquierdo y vamos a ver cuánto nos tenemos que alejar de ese extremo izquierdo. Vamos a hacer el mismo proceso, pero en lugar de con las frecuencias absolutas NJ más 1, con las estandarizadas. Es decir, el LJ más 1 lo dividimos entre el LJ menos 1, le sumamos el LJ más 1 y todo esto lo multiplicamos ya no por por la amplitud C constante, sino multiplicamos por la amplitud que tiene nuestro intervalo C sub J menos 1 C sub J, que es A sub J. ¿Vale? Vale. Estas son las definiciones de moda que tenemos para datos agrupados. Y ahora, último concepto que hemos a estudiar, el concepto de cuantil. Es decir, cuantil o cuantiles. Entonces aquí se define el cuantil R ésimo de orden K, que sería P, y ahora se escribe normalmente como R dividido entre K, como si fuese una fracción, pero en lugar de hacer la barra de fracción horizontal, la ponemos inclinada, para que no nos ocupe tanto, con lo que va variando es el R desde 1, 2 hasta K menos 1, como aquel valor de la variable
que divide la distribución de frecuencias, una vez que ya están ordenadas de forma creciente en dos partes, donde en lugar de hacer como la mediana que dejaba la mitad o menos a la izquierda y la mitad o menos a la derecha, ahora deja un porcentaje, en lugar de ser el 50%, deja el 100 por este R partido de K por ciento está formado por los valores menores que el valor P sub R partido de K. ¿De acuerdo? Que Ujú. nosotros ya hemos visto nombres a los que estamos acostumbrados. Que sería, oye, cuando K es igual a 4, entonces no se llaman cuantiles, sino que lo solemos llamar cuartiles. Deciles, K igual a 10. Exactamente, cuando tengo K igual a 10, lo solemos llamar deciles. Y percentiles, Y ahora, es verdad que estamos más acostumbrados a llamarlo percentiles. sí, pero sería centiles, ¿no? Realmente. Exactamente, el nombre real sería centiles, aunque estamos más acostumbrados a lo mejor a llamarlos percentiles. ¿De acuerdo? Ujú. Lo importante es que yo puedo hablar de realmente cuantiles distintos pueden coincidir siempre y cuando la fracción r partido de k coincida, ¿vale? Es decir, que por ejemplo, la mediana m sub e, ¿verdad? Que sería la mediana, coincide con, El cuartil 2, que sería el p sub 2 partido de 4, ¿verdad? Que sería el segundo cuartil. el decil O 5, puede coincidir también con, por ejemplo, con el P sub 5 10, ¿verdad? claro. Que sería quién? El El decil, quinto el quinto decil, sí. decil. Es decir, que mientras la fracción simplificada sea la misma, estamos hablando en realidad del mismo cuantil. Aunque a lo mejor por el nombre con el que estoy trabajando me interesa llamarlo mediana o cuartil o decil e indicar la posición que ocupa. ¿Vale? Ujú. Lo Vale. importante es que esto en realidad es como una generalización de la mediana. Y si recordamos la mediana, habíamos estudiado qué ocurría en función de datos agrupados o datos sin agrupar, ¿verdad? Claro. Y también dependía de si coincidía justamente ese porcentaje, que era la mitad. Ahora no va a ser la mitad, va a ser este porcentaje R partido de K. Pues tenemos que estudiar qué ocurre en cada caso. Entonces, veamos primero qué ocurre para los datos sin agrupar. Aquí qué vamos a tener. Vamos a poner datos sin agrupar y datos agrupados. Entonces, de nuevo, tenemos dos subcasos, ¿verdad? Vamos a poner aquí subcaso 1 y aquí el subcaso 2. Y aquí también en datos agrupados vamos a tener el subcaso 1 y el subcaso 2.
Venga, vamos a poner por si acaso una línea en medio. Bueno, para distinguir estos dos elementos. Aquí. Decimos, mira. Primer subcaso que podemos tener. ¿Qué ocurre si el nj mayúscula menos 1, la frecuencia acumulada, es menor que el número de elementos que tengo, pero en lugar de multiplicar por un medio, que era para la mediana, multiplico por esta fracción r partido por k. Y esto es menor que la frecuencia acumulada n sub j. ¿Vale? Pues entonces definimos el correspondiente cuantil p r partido de k como simplemente el valor c sub j. Igual que ocurría con la mediana. Si el valor, si la mitad de los datos quedaba entre media de la frecuencia acumulada, me cogía siempre el siguiente elemento, ¿verdad? Sí, Pues aquí igual. Si queda entre medio, cojo siempre el siguiente elemento que ya me asegura esa cantidad a la izquierda. Pero podía ocurrir que, ¿qué pasaba? Que coincidía con una frecuencia acumulada, ¿verdad? Por ejemplo, con la nj-1 coincide con n por r partido de k. Y obviamente es menor que el siguiente nj, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se tomaba? ¿Qué hacíamos para la mediana? hacia la media. Pues lo mismo vamos a hacer aquí. Es decir, vamos a coger el c sub j menos 1, le sumamos el c sub j Escuta. y dividimos entre 2. Efectivamente, es una generalización de la mediana, ¿verdad? Porque para el caso de la mediana, de coger r partido por k igual a un medio, coincide con la fórmula que ya conocíamos, ¿vale? Ujú. Mientras que en el caso de los datos agrupados, el comportamiento se intercambiaba, ¿verdad? Es decir, que si coincidía, es decir, si la frecuencia acumulada jésima coincidía con n por el porcentaje que yo quería tener acumulado, entonces era cuando yo tomaba de forma sencilla el cuantil p r partido de k simplemente como el valor izquierdo de mi intervalo. ¿De acuerdo? Perdón, sí, el valor izquierdo del intervalo C sub j, C sub j más 1 o el derecho del CJ menos 1, C sub j. Ujú. Mientras que si ese valor acumulado estaba entre medio, es decir, si la frecuencia acumulada nj menos 1 era menor que la frecuencia n partido rk, y esto era menor que la n sub j mayúscula, entonces era cuando definía este p r partido por k, y si nos acordamos qué teníamos que hacer. Tenemos que decir, cogemos el extremo izquierdo, ¿verdad? Que era nuestro C sub j menos 1. Ya tenía que ver cuánto me alejaba de este extremo izquierdo, ¿verdad? Sí, Que antes era n medios, ahora no es n medios, ¿verdad? Ahora en lugar de ser n medios lo que me alejo es n por r partido de k. Le restaba lo que llevaba acumulado justo antes, ¿verdad? Que era el nj menos 1. Y tenía que compensar esa amplitud con la cantidad de elementos que había en ese intervalo, ¿cierto? sí. Es decir, la amplitud A sub j dividido entre la frecuencia n sub j. Que queremos poner aquí un paréntesis, lo podemos poner para que quede más claro. Y no, no pasa nada. ¿De acuerdo? Vale. Hay un caso un poquito crítico que a lo mejor no hemos analizado antes, que sería, oye, ¿qué pasa si justamente esto ocurre en el primer intervalo? Oye, si se tiene el intervalo C0-C1, entonces, Bueno, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Lo tratamos como cuidado, un intervalo, ¿no? aplica la definición. Ah, el CJ-1, ¿cuál es? Ah, FC exactamente, ¿verdad? -1. Eso también pasa en las medianas. No hemos dicho que pasa justo en ese caso. Si por casualidad de la vida es al principio, donde tengo todo acumulado. No lo Pues sé. toma el CJ-1 como el C0. Claro, el n0 menos 1, que es justamente el n menos 1, te dice, tengo un problema. ¿Cuál es la frecuencia acumulada n menos 1 ésima? Ah, no tengo ni idea, ¿verdad? Pues se va a tomar justamente como
0 para evitar problemas. Simplemente esto es lo que estamos diciendo. Vale. ¿Vale? Entonces, realmente, estas medidas de tendencia tenemos media, mediana, moda y cuantiles. Los cuantiles son una generalización de la mediana. Normalmente, aunque solemos trabajar en la vida real con la media como dato representativo, la media no es el mejor dato representativo de una distribución de frecuencias. Suele darnos una mejor información del comportamiento la mediana. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Ejemplo. ¿No tiene por qué coincidirte siempre? Por una cosa, porque estamos acostumbrados a escuchar en media pasa algo y pensamos que eso es lo que le pasa a todo el mundo. Y eso no es así. Porque claro, supongamos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una empresa, ¿no? Y estamos buscando trabajo y si tenemos una empresa donde trabajan, ¿cuántos empleados puede ser una empresa grande? ¿1000? ¿10.000? Bueno, si tratamos del día a día, para mí una empresa grande es 100 trabajadores ya. ¿100 trabajadores? Vale, pues vamos a poner 1000 para decir, es una empresa súper grande, ¿no? Vale. 1000 personas. ¿De acuerdo? ¿Dónde? El CEO, eres jefe, cobra, vamos a poner 999.001 euros al año. ¿Vale? Y el resto, ¿cuánto cobra? Para poner. Vamos a ponerle 999 euros. Bueno, para que no sea tan drástico, ¿no? Vamos a ponerlo al mes. Que no parezca que son unas mierdas. Al mes. Cobra 999 euros al mes. ¿Vale? Claro, y tú dices, ahí. Entonces, ¿cuál sería el sueldo medio? Sueldo medio sería, según la fórmula, frecuencia, valor. Uno de los valores, hay dos valores, ¿verdad? Este valor de aquí sería el que hemos llamado x1 y este valor de aquí es el que llamamos x2, ¿verdad? Entonces sería x1 por la frecuencia n1 más x2 por la frecuencia n2 dividido entre la frecuencia total n. Pero claro, ¿cuántas personas cobran 999.001 euros? Una, el CEO, ¿verdad? Mm. ¿Cuántas personas cobran? Mierda. Ya te entiendo por dónde vas. Sí, no me ha salido la cuenta bonita como yo quería. Voy a ponerlo Pero ya, bonito. pero ya te Eh, entiendo, no te va a coincidir. no, es que me lo estaba inventando para que se diese bonita la cuenta. Vamos a poner. Bueno, aquí tengo la calculadora también, que no pasa nada. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sería. Vamos a poner. No esto. Si multiplico. Vamos a poner 99 euros, ¿me? Y si multiplico. ¿Cuánto sale 99 por 999? Te lo digo. 99 por Vamos a hacer trampa. 999. 98.901. 98.901. Entonces, si a 1.000.000. 1.000.000. Le resto. ¿Cuánto me ha dicho? 901. 98.901. ¿Me queda? Vale, pues el CEO tiene que cobrar 901.099. 901.000 con 99. ¿Vale? Exactamente. Hemos hecho la trampita. 901.000. Aquí me falta un cero. Epa, porras. Aquí. 99. ¿Vale? Claro, entonces, ahora me queda que hay 900. Bueno,
que cobren 99 euros, hay exactamente 999 personas. Y todo eso lo dividimos entre el número de personas que serían 1000. Y hemos hecho estos numeritos. Aquí tengo que cambiar esto por 901.099. 901.099 euros. Porque así, en total, todo esto nos queda 1.000.000 de euros dividido entre 1.000.000 de personas. Y tú dirías, vale, pues 1.000.000 de euros entre 1.000.000 de personas. Entre 1.000 personas nos quedan 1.000 euros mes en media, ¿verdad? Sí, Dice, bueno, pues no es un mal sueldo, ¿verdad? En la realidad, no, no, obviamente no. ¿verdad? Porque, por otro lado, La mediana es 99 euros al mes. claro, es decir, si por ejemplo yo calculo la moda, ¿cuál es la moda? 99. Y tú dices, a ver, 99 significa que lo que más suele ganar la gente son, es decir, la mayor cantidad de personas que hay que ganen 99 euros, o sea, que ganen ese dinero, es 99 euros al mes. Y tú dices, bueno, vale, pero a lo mejor coincide con más cosas, o a lo mejor justamente hay una persona menos que gana 10.000 euros al mes, no lo sé, ¿vale? No, porque sin embargo, si coges la mediana, Pero es que realmente está haciendo una trampilla un poco churri, porque la media tú tienes que contar la frecuencia. Y tú has considerado, vale, 999 personas, vale, que cobran 99. Vale, vale, vale. Sí, sí. sí, sí, he dicho Ahí el está, vale. resto, de las 1.000 personas, solo una va a ser el CEO que cobra esto. Vale, sí, sí. Y luego, claro, la mediana son también 99 euros mes. Claro, tú dices, uff, es que... Pero no solo eso, sino que si te vas al cuantil y con esta notación, si divido entre 100 y cojo el cuantil 99, resulta que también me sale 99. 99 euros mes. Hombre, los cuantiles son los que te dan información, ¿verdad? Porque este cuantil que me está diciendo Que que el cobra noventa y 99 nueve por euros. ciento de la gente cobra 99 euros al mes. O menos. Claro, ya te lo piensas, ¿verdad? Pero el dato que te dan siempre en cualquier sitio a la hora de estudiar cómo de bueno es algo es en media. En media pasa, la media es tanto. No, no, la media no es representativo de lo que está ocurriendo. La mediana es más representativo. Los cuantiles son más representativos. Porque me dan información de cuánto hay acumulado hasta que se llega a ese valor. ¿Vale? Vale, Y vale. porque uno siempre piensa que en media es la mitad. Que está igual de repartido para arriba que para abajo. Que si te digo, vas a comenzar trabajando en esta empresa y vas a cobrar 1.000 euros de media, es porque, bueno, si hay uno que a lo mejor cobra 800, hay uno que cobra 1.200. No, completamente falso. Ese reparto no tiene por qué ser equitativo, porque depende de estas frecuencias. La mediana es la que te da esa información. Es mucho más representativo que me digan la mediana es 99 euros mes que decirme la media es 99 euros mes. ¿De acuerdo? Vale. O sea, hay que Sí, tener cuidado. Porque fíjate el cambio que hay. De la media son 1.000 euros a la mediana son 99. Con la media pienso, más o menos, el que cobra un poquito más cobra un poquito menos. Pero puede haber diferencias abismales. Mientras que con la mediana ya tengo que, por lo menos, la mitad de la gente, el 50% cobra eso o menos, ¿verdad? Ya cambia la cosa. ¿Vale? vale. Es importante. Por eso siempre cuando hablamos en estadística de medida de representación o medida de tendencia, la mediana es más representativa que la media. Pero bueno, con esto tenemos esta primera parte y el próximo día vamos a terminar de ver las últimas medidas que nos quedan del tema. ¿De acuerdo? Vale.